Amante y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Gracias por el gran privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. Y es por ello que con confianza y seguridad nos acercamos a tu trono de gracia para rogarte que en esta mañana tú nos hables. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón y permite que al salir de este lugar, cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno de aquellos que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales, podamos decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Porque esto, Señor, te lo rogamos no por lo que hemos hecho, no por nuestras fuerzas. Te lo rogamos y sabemos que será posible por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Muy feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes al estar escuchando las alabanzas que entonaron nuestros hijos, nuestros nietos, y escuchar la música ejecutada por este grupo de menores y de jovencitos, se sintieron conmovidos. Si usted sintió algo especial en esta mañana al verles, diga un fuerte amén. Y cuando llegue ese pequeñito, ese jovencito cerca de su banca, salúdelo y dele gracias porque está en nuestros coros. Gracias también a la directora, la maestra Nancy Petruc, quien dirigió estas alabanzas. Bueno, cada sábado es especial. El Señor nos regala sorpresas, nos da diferentes detalles, pero una de las cosas más especiales que nos da es que esta iglesia, este pueblo, se reúna con libertad en esta mañana. Así que debemos darle gracias a Dios y extienda su mano a la persona que está al lado de usted, atrás de usted, y dígale bienvenido a la casa del Señor. Dios tiene una bendición especial para ti. De igual manera, a quienes nos ven a través de las redes sociales y a través de la televisión, bienvenidos a este culto de adoración en la iglesia universitaria. Y como bien lo dijo nuestro pastor, el pastor Misael Castañeda, excelente, mejorando. ¿Y a quién esperando? A Jesucristo. Yo sé que eso es parte de lo que somos como adventistas del séptimo día. No solo reconocemos la Biblia como la palabra del Señor, no solo guardamos el día sábado, sino también esperamos a quien hace posible nuestra salvación. Bueno, hace unas semanas la mayoría de nosotros lo pudimos ver a través de la televisión, también a través de los periódicos. Algo que los expertos en internet, en cuestiones de seguridad de internet, lo sabían, probablemente también lo imaginaban, pero la noticia fue de que esa red social que usted y yo utilizamos muy frecuente, que se llama Facebook, pues fue utilizada para cosas que no debiera ser usada. Y a raíz de eso sucedió algo muy interesante. En tan solo 24 horas el valor de esa red social perdió 37,000 millones de dólares. Y en otros días más fue perdiendo más para acumular 58,000 millones de pérdida. Bueno, esto fue un escándalo que comenzó con un aparente e inocente test de personalidad en la red social y derivó en acusaciones de robos, interferencia política y chantajes. De acuerdo a algunos reportes publicados por el New York Times y el Observador, estos datos fueron utilizados para manipular psicológicamente a las personas. Y Alex Tyler, jefe de datos de Cambridge Analytica, explica ante el periodista encubierto
Si estás recolectando información de personas, si estás haciendo un perfil de ellos, eso te da más conocimiento, el cual puedes utilizar para saber cómo segmentar la población, para darles mensajes sobre temas que a ellos les importan y usar un lenguaje e imágenes con lo que es probable que ellos se involucren. Unas 265,000 personas accedieron al test desarrollado por Kogan, lo que, sumando la red de amigos de cada uno de estos usuarios, le permitió acceder a unos 50 o 60 millones de perfiles de Facebook en 2 o 3 meses. Según Wild, él mismo, Christopher, cuenta, solo necesitamos tocar un par de cientos de miles de personas para expandirnos en toda su red social, que luego podíamos escalar al resto de los Estados Unidos. Bueno, pero no solo pasó en Estados Unidos, sucedió en Inglaterra, sucedió en México y en otros países. ¿Y cómo capturaban o cómo ellos se daban cuenta los intereses que usted y yo tenemos al utilizar esa red social? Bueno, se fijaban en las actualizaciones de nuestro estado, también en los me gusta que dábamos y en algunos casos en los mensajes privados. Así que esto le permitió a ellos descifrar qué tipo de mensaje iba a ser susceptible para cada usuario y así tratar de influir en su forma de pensar, así como el contenido, el tema y el tono que debían usar en cada caso. En su comparecencia ante el Congreso y el Senado, Zuckerberg prometió en más de 20 veces: haré que mi equipo responda. Más de 20 veces reconoció su error y está dispuesto a entregar más información. Proporcionará detalles tales como cómo es que se da cuenta lo que a ti y a mí nos interesa cuando no estamos conectados en esa red social. Se dan cuenta, aunque no estemos conectados, lo que nuestro equipo de cómputo navega, lo que mi dispositivo móvil navega. Uno de los congresistas le dijo: usted dijo que todo el mundo controla sus datos, pero usted está recolectando información de personas que ni siquiera están en Facebook. Otra pregunta más que le hizo la senadora Deb Fischer: ¿cuánto de eso se almacena? ¿Todo en lo que hacemos clic?, preguntó. ¿Eso se almacena en algún lugar? Una pregunta más que hizo ella y la respuesta fue: sí, almacenamos todos los datos. Es interesante. Los analistas expresan que es un asunto de seguridad personal, pero que también es un asunto de seguridad nacional para el país que está siendo afectado. Otros dicen es un asunto de seguridad mundial o de seguridad global, porque estamos siendo monitoreados y tal vez tú y yo preguntemos: ¿será que sí hay un riesgo personal? ¿Será que hay un riesgo nacional? ¿Será que hay un riesgo de seguridad mundial? Y la respuesta es que es muy probable que sí. Qué interesante. ¿Cómo alguien puede manipular tu identidad? ¿Cómo alguien puede manipular tus pensamientos? Y puede hacer que tú y yo tomemos decisiones que no son las correctas, o que aunque son correctas, somos llevados de alguna manera por medio de la información que ellos tienen de nosotros a llegar a un punto en el cual ellos desean. Pero no solo puede haber un problema en cuestión de que tú y yo seamos manipulados en nuestra identidad. Hay un problema todavía aún más grande: el peligro de que te roben tu identidad. Y todavía un peligro mayor es de que tu identidad sea eliminada, es decir, que tú de pronto dejes de existir. ¿Se imagina? ¿Se imagina que tú y yo seamos manipulados en nuestra forma
de pensar en las decisiones que tú y yo tomamos, que tal vez tú y yo perdamos nuestra identidad y utilicen nuestros datos para hacer cosas indebidas, cometer delitos, cosas que pueden afectar nuestra vida. Pero aún más es de que mi identidad, tu identidad pueda ser eliminada. Y esto me recuerda algo que el pueblo de Dios enfrenta, que los miembros de la iglesia adventista enfrentan, según dice la escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque ¿quién? Vuestro adversario, el diablo, como ¿qué cosa? Como león rugiente anda alrededor buscando ¿qué? A quién devorar. Juan 8, versículo 44 dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso, y también dice la escritura que es padre de mentira. Sí, él trata de manipular nuestra identidad, trata de manipular nuestros pensamientos, trata de robar nuestra identidad, trata de eliminar nuestra identidad. Y lo hace de diferentes formas. Lo hace que tú y yo de pronto nos comparemos con los demás. Y digamos, bueno, es que esta persona tiene más talentos, tiene más habilidades, y de pronto nuestra mirada ya no esté puesta en Jesús, esté puesta en los demás, y de pronto esos dones, esos talentos, esa misión que el Señor te dio a ti, esa misión que me entregó a mí, nos olvidemos de ella. De pronto tú y yo dudamos del llamado de Dios a nuestras vidas y nos enfocamos en nuestros errores. Nos enfocamos en nuestras debilidades y olvidamos que el Señor ha dicho que está con nosotros todos los días. No solo el lunes, no solo el viernes, todos los días. Y dice la escritura que hasta el fin. Dile a la persona que está al lado de ti: el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Estás enfrentando algún problema? ¿Estás enfrentando alguna dificultad? ¿Estás inseguro acerca del futuro? No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Yo doy gracias a Dios que el Señor en su palabra nos ha dejado una identidad bien clara y bien marcada. Y en la carta que Pablo escribió a los Efesios, en los primeros 3 capítulos, describe lo que el Señor hizo por nosotros, pero también lo que el Señor puede hacer de nosotros. Y para que tú y yo nos demos cuenta quiénes somos, cuál es nuestra identidad, a qué nos llamó el Señor, qué es lo que el Señor desea que tú y yo lleguemos a hacer. Hay algo muy importante que tú y yo debemos de reconocer, y esto aparece en el capítulo 2, versículos 1 y 5 de esa carta. Quiero que me acompañen a leer estos dos pasajes. El capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Dice la escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 5 dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice la escritura? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La escritura menciona que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, capítulo 2, versículo 1,
y aún estando nosotros muertos en pecado, Él hizo algo que cambia nuestro destino, que cambia nuestra identidad, que nos da una nueva identidad. La Escritura dice que estábamos muertos, y cuando alguien está muerto es insensible. Usted y yo hemos tenido la oportunidad de ver en algún momento a alguien que ha fallecido, no escucha, no habla, no siente. Y la Escritura dice que sí, que así estábamos tú y yo, perdidos en el pecado, perdidos en la insensibilidad, perdidos en nuestro propio rumbo, alejados de Dios, lejos de la gracia que Él estaba dispuesto a otorgar, no porque Él no quisiera darnos la gracia, sino porque tú y yo rechazábamos las invitaciones que Él nos hacía. Estábamos muertos. Y para que alguien reciba una nueva identidad en Cristo, tenemos que hacer nuestro lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por tal razón el versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo, dice la Escritura, sentarnos, según el versículo 6, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos, estábamos perdidos en el pecado, en la esclavitud, y el Señor hace un milagro en nuestras vidas, cambia nuestra identidad, borra nuestro pasado, toca nuestras vidas, toca nuestras mentes, toca nuestro corazón y nos levanta en Cristo Jesús y nos resucita para una nueva vida. ¿No dicen amén? Por eso la Escritura lo dice, el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No es algo maravilloso eso? El Señor nos dice, tu pasado queda atrás. Tu pasado no me importa, tu pasado está sepultado, tu pasado no tiene ya nada, no tiene parte en tu vida, no tienes por qué preocuparte del pasado. Qué maravilloso es el Señor, que nos dice que el pasado queda atrás. Dile a la persona que está al lado de ti, olvídate de tu pasado. Pero dile, olvídate de tu pasado. Y yo creo que nosotros debemos decir amén, porque el Señor se olvida de nuestro pasado y nos resucita para una nueva vida, para una nueva vida. Es por ello que debiera haber un cambio en emociones, debiera haber un cambio en actitud, debiera haber un cambio en deseos, debiera haber un cambio en mi forma de comportarme, porque el Señor ha hecho el milagro de resucitarme. Y resucitarme significa un nuevo rumbo, una nueva identidad, una nueva misión, un nuevo propósito, cosas nuevas que hacer. Y mire cómo es el Señor de maravilloso. Nos saca de la muerte, nos da una nueva vida y lo hace de una manera muy especial. El capítulo 1, versículo 5 nos dice qué hace el Señor en favor de ti, en favor de mí. No solo me da una nueva vida, porque de pronto uno dice, bueno, soy cristiano, pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día, pero no solo eso. El Señor no solo te da una nueva familia, el Señor no te da solamente una nueva misión, Él hace algo maravilloso. Capítulo 1, versículo 5 dice, por su amor nos predestinó para hacer, ¿qué cosa? Adoptados, dice la Escritura, hijos suyos por medio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Se da cuenta? Yo siempre he pensado que la obra del Señor, los milagros que hace el Señor, no los hace incompletos. No, el Señor hace las cosas en toda su plenitud.
para obtener todos los beneficios, para expandir nuestra visión, para ver de una nueva manera. Y dice la Escritura en Juan capítulo 1, y a los que le recibieron, les dio el poder, el derecho de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Así que el Señor te restaura, te resucita y te toma como su hijo. Y imagina usted, piénsalo bien, analícelo bien, aprópiese de ese concepto. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Y cómo es que el Señor trabaja en nuestras vidas? Mire, esto es algo tan especial. Dice el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el plan que Dios tiene para nuestra vida no es un plan incompleto. ¿Y por qué me atrevo yo a decir eso? El versículo 14 del mismo capítulo 1 menciona que en las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, el Señor está contigo desde antes hasta el final. O sea, el Señor no te acompaña solamente en ciertos periodos de tu vida. El Señor no trabaja en tu vida solamente en ciertos momentos de tu vida. El Señor trabaja en tu vida desde el principio, para llevarte durante cada momento, durante cada día de tu existencia, durante las dificultades, durante los momentos difíciles. Te va acompañando para asegurar que tú llegues bien al final. Sin embargo, nosotros, cuando de pronto las cosas que suceden en el mundo, las distracciones que aparecen en nuestras vidas, nos olvidamos que nosotros somos hijos de Dios, que fuimos adoptados por Dios a través de Cristo y que Él está con nosotros en cada momento de nuestra existencia. El Señor quiere que tú y yo recordemos que Él nos acompaña. Él ha prometido estar con nosotros y Él ha prometido que nos dio la victoria, y como Jesús murió en la cruz del Calvario, la victoria está asegurada. No solo el Señor nos sacó de la muerte, resucitándonos a una nueva vida, nos adoptó como sus hijos, pero lo hizo de una manera para que tú y yo ya no tengamos deuda alguna. Voy a hacer la pregunta, no levante la mano. ¿Ha tenido usted alguna deuda en su vida que de pronto no sabe cómo pagarla? No se duerme a gusto, ¿verdad? Uno empieza a hacer cálculos, voy a recibir tanto en la semana, o en la quincena, en el mes, en el año. Y si aparto cierta cantidad en 3 años, en 5 años, en 20 años, en 30 años, voy a pagar la deuda. O de pronto usted dice, aunque trabaje 30 años, no voy a pagar la deuda. Entonces no puedo adquirir esa deuda, o tengo que buscar otra manera para poder pues pagarla. Por eso hay que huirle a las deudas. Bueno, lo que el Señor Jesús hizo para que tu salvación estuviera asegurada, para que su compañía a través de toda la vida estuviera asegurada, para que tú y yo tengamos un mejor futuro y una mejor esperanza, para que tú y yo nos sintamos seguros en medio de las grandes dificultades de la vida. Dice la Escritura
en el capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos ¿qué cosa? Redención. ¿Y de qué manera obtuvimos esa redención? Dice la Escritura, por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No solo el Señor nos resucitó, no solo el Señor nos adoptó para ser sus hijos, el Señor pagó todas nuestras deudas en la cruz del Calvario para asegurar nuestra salvación. Así que si Él pagó todas las deudas, si Él aseguró nuestra salvación, entonces, ¿por qué tú y yo no disfrutamos de esa salvación? Yo creo que tú y yo lo que debemos hacer es olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de nuestras habilidades que hemos aprendido a desarrollar en la iglesia y que muchas de ellas son muy buenas, y dejar de mirarnos a nosotros mismos y a los demás, olvidarnos de nuestros propios juicios hacia nuestra persona y hacia los demás y contemplar la cruz de Cristo. Porque al contemplar la cruz de Cristo, al meditar en su sacrificio, al recordar lo que el Señor dejó por ti y por mí, porque la Escritura lo dice claramente, que abandonó el cielo, abandonó su trono para venir a vivir esa vida que tú y yo debiéramos de vivir. Y a través de esa vida ejemplar, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, el más grande sacrificio que pudo haber en el universo, tú y yo tener asegurada la salvación. Y sabe, es muy común que nosotros nos desviemos en pensamiento a las cosas terrenales. Nos enfoquemos en las cosas que perecen. Que de pronto tratemos de complacer nuestros sentimientos y olvidarnos del más grande ejemplo que es Cristo Jesús. Porque si le contemplamos a Él, amaremos como Él. Si le contemplamos a Él, hablaremos como Él. Si le contemplamos a Él, actuaremos como Él. Y claro que al pensar, al amar, al hablar, al actuar como Él, pues nuestra vida adquiere otra dimensión. Nuestros actos serán diferentes. Nuestro comportamiento será diferente. Las palabras que utilicemos serán diferentes. Todo cambiará porque ya no será mi identidad. Ya no será mi forma de ser. Será la identidad de Cristo en mí. Y serán las acciones de Cristo en mi vida. Y cuando tú y yo estemos dispuestos a hacer eso, entonces empezaremos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Hace unos días leía lo que una jovencita escribió. Dice, el sábado por la tarde, pues ese sábado no hubo nada aquí en la iglesia porque salieron más de 700 personas a realizar actividades misioneras. Y dice, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de pronto sintió la necesidad de ir hacia el centro de nuestra ciudad. Pero ¿qué voy a hacer allá, no? Usted sabe, un sábado de tarde, la zona del centro de aquí de la población, pues está todo tranquilo, ¿verdad? Y en días de festividad, pues más. Pero de pronto se topó con una persona que le pedía dinero. Y esta señora, pues suplicaba por una moneda. A lo cual ella preguntó y empezó a conversar con ella.
y pues se sintió movida a ir a comprarle algo de comer. La chica busca comida para ella, busca comida. Se encuentra otras personas en la misma situación y resulta que todos eran miembros de la misma familia. Buscó comida para llevar y cuando le entrega la comida, pues resulta que aunque ya era tarde, esa familia no había comido. ¿Qué le movió a esta jovencita ir y dejar la comodidad de su hogar para ir a un lugar donde pues no tenía razón de ir? Bueno, cuando tú y yo estamos dispuestos a actuar como Jesús, a hablar como Jesús, a vivir como Jesús, a tomar su identidad, de pronto empezaremos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Y esas cosas se le llama milagros. De pronto el Señor frente de ti hará milagros. Pero eso sucederá cuando tú y yo estemos dispuestos a tomar la identidad de Cristo. Pero el Señor Jesús no solo te resucitó, no solo te adoptó, no solo en la cruz del Calvario pagó tus deudas y mis deudas. Dice la Escritura, en el capítulo 1 de la misma carta de Efesios, dice lo siguiente: y habiendo creído en Él, versículo 13, y habiendo creído en Él, dice la Escritura, fuisteis sellado, ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor no hace las cosas incompletas. Si tú de pronto en este momento estás sintiendo, mi vida cristiana no es como yo imaginaba. De pronto los jovencitos pueden decir, bueno, ¿y qué tiene el Señor para mí? Ante tantas opciones de estudio, ante tantas opciones de habilidades que uno puede adquirir, y de pronto uno diga, ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? Bueno, no te desesperes. No te desesperes, porque el que inició la buena obra en tu vida la llevará al final que Él desea. Y a través de los 10, de los 20, de los 30, 40, 50 años, el Señor va amoldando tu vida, va puliendo tu forma de ser, va cambiando tus deseos, va cambiando tus hábitos. No pierdas la esperanza, porque el que te llamó tiene un propósito definido para tu vida, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor dice, me iré, pero dejaré con vosotros, ¿a quién? Al Consolador, el Espíritu Santo que te llevará a través de la vida. Y tal vez porque de pronto nosotros dejemos de mirar a Jesús, nos tropecemos. Pero la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y levantarnos nuevamente para seguir avanzando en la carrera de la fe. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿hasta dónde nos quiere llevar el Señor? Bueno, dice la Escritura que Él vendrá, dice sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice los que estemos vivos nos reuniremos con el Señor en el aire, así estaremos por siempre con el Señor. Es una promesa y si el Señor lo dijo, eso va a ser. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde me quiere llevar el Señor en esta tierra? Si está trabajando en mí, si me ha dado una nueva identidad en Cristo, que el enemigo trata de quitarla, que el enemigo trata de destruirla, que el enemigo trata de robarla, pero es más poderoso el Señor. ¿Hasta dónde nos quiere llevar?
Dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. Y voy a leer el versículo 14. Efesios 3, versículo 14. Dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué cosa? Con todos los santos, cuál sea, ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta el trabajo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas? Esto sí, yo lo llamo plan diamante. El Señor no solo quiere cambiar mis gustos, no solo quiere cambiar mis deseos, no solo quiere cambiar mis hábitos, no solo quiere transformar mi entorno. Dice, Él desea que tú y yo, junto con todos los santos, podamos comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se imagina? Llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso los discípulos pues hacían milagros con todo el poder de Dios en sus vidas. Y mire lo que dice el capítulo 4, versículo 12. Texto maravilloso. Dice, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué cosa? Al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el Señor, aunque tú y yo nos tropecemos, aunque tú y yo de pronto no querramos avanzar, aunque tú y yo de pronto ya sintamos que no podemos más, el Señor no se da por vencido. El Señor te va a buscar. ¿Por qué? Porque Él nos ha resucitado del pecado y nos ha dado una nueva vida en Cristo. Porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Porque Jesús, con su sangre preciosa, hizo posible tu salvación y mi salvación, y canceló todas nuestras deudas. Y aparte de eso, nos da de su Santo Espíritu, nos sella para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida tenga santidad, para que nuestra vida sea transformada. Porque Él no solo desea llevarnos con Él a la patria celestial, Él desea que tu vida en esta tierra tenga plenitud, que tú y yo estemos llenos de amor, y que tú y yo podamos ser hombres y mujeres perfectos para honra y gloria de su nombre. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Por eso, tú y yo no podemos, no debemos, ni siquiera pensarlo, el darnos por vencidos. Porque el Señor es poderoso para guardarnos en los momentos de tribulación y darnos la victoria. Dile a la persona que está al lado de ti, no te des por vencido. Toma la mano de tu esposa y dile, no te des por vencida conmigo. No te des por vencido. Saben, el ser humano trata de hacer las cosas de la mejor manera.
Sí. ¿Verdad, Pastor Celedón? El ser humano trata de hacer las cosas bien. Pero como seres humanos, pues siempre falla algo, ¿verdad? Aunque se junten muchos. Yo, por ejemplo, tengo aquí conmigo dos cosas que me ayudan a mostrar mi identidad, ¿verdad? Saco mi credencial de lector, y estas valen mucho en estos tiempos, ¿verdad? La cual tiene X cantidad de datos míos. Yo voy al banco y no puedo hacer trámite alguno sin sacar mi identidad, ¿verdad? Mi credencial de lector, el INE. Pero si yo quiero viajar al extranjero o quiero ingresar del extranjero por avión, esto no me sirve. Es más, si quiero venir a Estados Unidos para acá, aunque se me nota que soy mexicano plenamente y estoy orgulloso de ello, tengo que sacar, ¿qué cosa? Mi pasaporte. Aunque las dos tengan la misma foto. Pero este documento no me sirve para ir a votar. No me sirve. Ah, sí, usted es de ahí, pero no trae la credencial de votar, no puede votar. A eso me refiero cuando digo el ser humano trata de hacer las cosas bien, pero de pronto falta. Pero querido hermano, con Cristo Jesús, todo es perfecto, todo es seguro. Y si Él te dijo, estaré contigo hasta el fin, eso es. Que tú y yo nos refugiemos en Cristo hasta el día de su venida.